durante meses nos han dicho que la ocupación, nos han dicho no, vamos a asumir también responsabilidades. Os hemos dicho desde los medios que la ocupación se había disparado en nuestro país. Lo hemos leído en prensa, lo hemos visto en los informativos, insisto, nosotros mismos lo hemos dicho en este programa. La pregunta es cierto? ¿Nos hemos equivocado los medios? Pues Risto, pues eso es como todo, querido, eso es como todo. Pues depende a quién le preguntes. Tú le dices a José Manuel Soto, por ejemplo. José Manuel Soto, ¿hay ocupas? Y dice, hay ocupa en la Moncloa. Ahí es donde hay ocupa. Depende a quién le preguntes. Bueno, pues ya os adelanto que sí, que no es cierto. Que no es verdad. Que os hemos estado diciendo algo que no era cierto. Nosotros, al menos por desconocimiento, lo hemos estado comunicando así y os vamos a decir por qué. Porque también hay mucha conspiranoia alrededor de eso, de por qué hemos estado diciendo algo que es, bueno, alguien sabía que no era cierto. Vamos a analizar los datos. Muy buenas tardes. Hola, Risto, buenas tardes. Encantado de saludarle. A ver, primer tema para que nos aclaremos. ¿Cuál es la diferencia entre allanamiento y usurpación? La diferencia es importantísima. Yo creo que ahí está el núcleo de cierta confusión que se ha producido en el debate público. Son muy raros. Yo no he tenido ningún caso en 16 años como juez instructor. Las ocupaciones en viviendas habituales, en la residencia en la que uno está viviendo. Y en los foros judiciales todas estas semanas había una coincidencia general. Cuando alguien entra en la casa donde uno vive, se produce un delito de allanamiento de morada que tiene una pena de prisión de hasta 2 años y por tanto permite que judicialmente se acuerde casi en el acto o policialmente el desalojo inmediato y la detención de los ocupantes. Estos casos, como decía, son bastante singulares y tienen una respuesta jurídica bastante expeditiva. En cambio, lo que sí que ocurre, y es un caso más habitual, es que se produzca un delito leve de usurpación, que es una ocupación de vivienda vacía o que no es morada. Estas viviendas son en cerca del 90% propiedad de los bancos u otras personas jurídicas, aunque también lo son de particulares, y todos ellos legítimamente lo que quieren es recuperar esa posesión. En estos supuestos sí que el procedimiento es más lento, es un delito leve y puede tardar varios meses en función de los medios que tengan los juzgados. Pero claro, estamos hablando de dos problemas muy distintos y por tanto yo creo que es muy saludable no generar más ansiedad a la gente en un momento de epidemia como este, de que hay un riesgo elevado o alto de que uno vaya a comprar o se vaya un fin de semana y cuando vuelva esté su casa ocupada. Estos son casos rarísimos. Claro, porque ahí estamos viendo los datos, magistrado, se ve claro que la usurpación, es decir, esa ocupación de una vivienda, es hasta más de, bueno, en fin, 20 veces más que los casos de allanamiento de morada. Efectivamente, perdón, lo estoy diciendo al revés. El de allanamiento sería justamente 20 veces menos que el de usurpación, ¿correcto? Y además incluso sería mucho menos. Yo me he tomado la molestia de leerme las sentencias de las bases de datos judiciales de allanamiento de morada del último año y la gran mayoría de ellas no eran ni siquiera de ocupas. Eran de problemas entre familiares, que uno se mete dentro de la vivienda porque se cree que tiene derecho a estar ahí, o en rupturas de pareja donde uno se mete cuando no tenía el domicilio de ese tipo. Los casos en el que uno está viviendo y alguien se le mete, como decía, son muy atípicos, muy raros, pero es que además tiene una respuesta jurídica rápida en forma de desalojo, con lo cual yo creo que en líneas generales la gente puede estar bastante tranquila porque va a ser muy raro que se le metan ocupas en su propio domicilio. Una pregunta, magistrado. Cuando hablamos de vivienda, hablamos de primera vivienda, de segunda vivienda. Morada es tanto la primera residencia como la segunda residencia. El gran problema está en lo que pueden llamar viviendas vacías, que como contamos son sobre todo propiedad de los bancos, pero también de particulares, que normalmente las tienen sobre todo los particulares o bien para alquilar o bien para vender, o las tienen simplemente vacías porque quieren conservar ese patrimonio. Pero, por ejemplo, una residencia de fin de semana, eso es morada también y también comportaría el desalojo. El lugar donde uno vive permanentemente o de forma esporádica siempre es morada y tiene una protección mucho mayor. Y la persona que ha comprado algo para alquilarlo, entonces sí que estaríamos hablando de ese caso de usurpación, no de allanamiento. Efectivamente. Ahí sobre todo los particulares suelen ser víctimas de este delito en este tipo de supuestos, cuando tienen una vivienda en la que no están residiendo ni siquiera de fin de semana o esporádicamente, y cuando está vacía se les puede meter, aunque el problema en general, la gran mayoría, la inmensa mayoría, son de propiedad de los bancos. Yo daría un dato que creo que es muy importante. En el último año se denunciaron 14.000 delitos leves de usurpación.
es una cifra de cierta relevancia, pero escasa si lo comparamos con que en el último año se desalojó a más de 100.000 personas porque no podían pagar el alquiler, y más de 54.000 personas fueron desalojadas por no poder pagar su hipoteca. Son datos infinitamente o muchísimo mayores al menos que los datos de las ocupaciones. Por tanto, lo que hay de fondo es un problema de cierta complejidad social, y esto es lo que lo vemos en los juzgados. Los jueces desalojamos sistemáticamente a los ocupantes, pero muchas veces, como no tienen dónde vivir, porque no tienen medios, ocupan nuevamente otras viviendas de los bancos. Por tanto, si no solucionamos el problema de fondo dando alternativa habitacional a través de medidas sociales a los ocupantes, pues es muy probable que estos delitos sigan aumentando y generen problemas mayores que los actuales. Claro, magistrado, usted lo ha apuntado hace un momento porque hay otro dato, que las denuncias presentadas en España por ocupación en el primer semestre de 2019 fueron 7.093 y en este mismo periodo de 2020 un total de 7.450, es decir, 40 al día en 2019 y 41 al día este año. Claro, esto nos ha dado a los medios la potestad de decir han crecido, pero claro, han crecido de 40 a 41. Así es, el crecimiento es leve, se está produciendo, pero creo que tenemos que estar preparados por si ante la situación económica se pudieran incrementar. Toda la gente que pueda quedar sin trabajo o que no tiene medios para pagar un alquiler o una hipoteca, y por tanto, si no queremos que se produzcan estos delitos leves de usurpación con los problemas en ocasiones de convivencia que generan el vecindario, tenemos que dar respuesta. Si todo lo limitamos a una respuesta de tipo penal, lo que hacemos es estar castigando a la pobreza sin buscar otro tipo de soluciones. Por tanto, en primer lugar, no alarmarse ante estas situaciones, no afectan a las residencias habituales, han hecho crecer muy levemente las viviendas vacías, y hay soluciones que tendrían que analizarse, pero en toda su complejidad social. Esas soluciones pasan por ¿qué hay que hacer? O sea, si uno se encuentra su vivienda, o primera residencia o segunda residencia ocupadas, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento es rápido y bastante efectivo. Presentar denuncia ante las fuerzas de seguridad o ante el juzgado de guardia, y lo lógico es que el juez de guardia acuerde el desalojo inmediato de los ocupantes, la policía los detenga y se recupere la posesión. En el caso de la ocupación de viviendas vacías no es tan rápido. Por un lado, porque se va a un procedimiento por delito leve. Es evidente que la infracción penal no puede tener la misma gravedad si a uno le entra en la casa en la que vive que si alguien entra en una vivienda vacía. Digo, la gravedad delictiva no puede ser la misma. Y se va a otro tipo de procedimiento que también se puede optar por un procedimiento civil, en el que, por desgracia, con los medios que tenemos en los juzgados, se puede retrasar entre 3 o 6 meses y en ocasiones más. Por tanto, los remedios serían que los juzgados tuvieran más recursos para actuar de manera más rápida y analizar, como ya se está reflexionando públicamente, si hubiera mecanismos más efectivos para que los trámites fueran más rápidos. Pero no olvidemos que el problema de fondo es un problema de falta de vivienda y de gente, al menos yo lo que llevo en mi juzgado, es mayoritariamente gente que no tiene dónde vivir. Es así de Magistrado, directo. para terminar, una pregunta que nos hacíamos al leer una información que después mi compañera Marta va a comentar del País. Nos hacíamos una pregunta que se apunta en ese artículo, que decía básicamente que dependía de la ideología del juez que se aplicase ese desalojo cautelar. Es decir, los jueces más conservadores serían más proclives a ordenar ese desalojo de las viviendas. ¿Esto es así? Bueno, más que de la ideología, yo diría que de las concepciones garantistas ante el proceso. Digamos, puede haber jueces conservadores muy garantistas y quizás jueces progresistas más expeditivos. Lo cierto es que para desalojar a alguien de una vivienda que no es morada, a la hora de ponderar los derechos en conflicto no es lo mismo que alguien viva ahí. Y ahí prevalece, digamos, el derecho a defender la morada. Cuando lo que se defiende únicamente es la propiedad, hay que someter al asunto a más mecanismos de contradicción. Hay que escuchar a quien está dentro y hay que seguir el procedimiento establecido. Es posible, efectivamente, que un juez más garantista quiera agotar, saber qué derechos están en conflicto, y que un juez, digamos, menos garantista opte por actuar de manera más expeditiva para proteger el derecho a la propiedad. Muy bien, pues queda todo claro. Muchísimas gracias.